Todo empezó con una cena familiar que debió ser inofensiva. Roberto había insistido en que recibiéramos a sus padres en nuestra casa victoriana en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Había pasado todo el día preparando el asado preferido de su madre, acomodando peonías frescas en la mesa del comedor y asegurándome de que todo estuviera impecable. Eso era lo que Margarita esperaba de su nuera: perfección. Rara vez usaba joyas además de mi alianza, pero esa noche decidí ponerme el collar de diamantes que mi abuela Elena me había dado antes de fallecer. No era ostentoso, para nada, solo un delicado colgante con un único diamante que captaba la luz de la manera más hermosa. Solo lo había usado una vez antes, en nuestra noche de bodas hace 3 años, cuando Roberto había sonreído y lo había llamado encantador, pero quizás un poco modesto para una novia de los Altamirano. La cena transcurrió como de costumbre. Roberto hablando de su reciente ascenso en la firma de inversiones, su padre asintiendo con aprobación, y su madre salpicando la conversación con sutiles críticas sobre todo, desde mi cocina hasta mis elecciones de carrera. Ya estaba acostumbrada, habiendo perfeccionado el arte de la sonrisa educada que nunca llegaba a mis ojos. No fue hasta el postre que la mirada de Margarita se fijó en mi collar. «¡Qué pieza tan hermosa!», dijo, con su voz goteando ese tono particular que había llegado a reconocer, no del todo halagador, más bien evaluador, como si estuviera valorando una propiedad. «Parece antigua». «Era de mi abuela», respondí suavemente. «Ella me lo dio antes de morir». «Las joyas de familia son tan preciosas», continuó Margarita, extendiendo la mano sobre la mesa para tocarlo sin preguntar. Sus dedos cuidados se demoraron un momento demasiado. «Deberían quedarse en la familia, ¿no crees, Roberto?». Los ojos de mi esposo brillaron con algo que no pude identificar del todo. «Absolutamente, madre». La conversación siguió, pero sentí que algo cambiaba en el aire, como las primeras gotas de advertencia antes de un aguacero. Cuando sus padres finalmente se fueron alrededor de las 11, Roberto besó la mejilla de su madre y prometió llamarla al día siguiente. Saludé desde la puerta, aliviada de que la noche hubiera terminado. Más tarde esa noche, mientras me quitaba el maquillaje en nuestro baño privado, Roberto apareció en el umbral, apoyado en el marco con los brazos cruzados. Su reflejo en el espejo parecía tranquilo, pero yo lo conocía mejor. Después de 3 años de matrimonio, había aprendido a leer la tensión en su mandíbula, el ligero estrechamiento de sus ojos. «Madre realmente admiró tu collar», dijo casualmente. Asentí, continuando con mi rímel. «Lo mencionó, sí. Sabes que su cumpleaños es el próximo mes». Me detuve, encontrando su mirada en el espejo. «Roberto, ¿qué estás diciendo?». Se despegó del marco de la puerta y se acercó, colocando sus manos sobre mis hombros. Su agarre era suave, pero firme. «Creo que sería un gesto maravilloso si se lo dieras a ella. Ha hecho mucho por nosotros, Sara». Las conexiones que me dieron la cuenta de los Andrade vinieron directamente a través de ella. La cuota inicial para esta casa. Me giré para mirarlo, la incredulidad creciendo en mi pecho. «Este collar es todo lo que me queda de mi abuela. Ella me crió cuando mis padres murieron. Tú lo sabes». Su expresión se endureció. «Es solo un collar, Sara. Y francamente, ni siquiera es tan valioso. Madre apreciaría el sentimiento más que la pieza en sí. No puedo regalarlo. Lo siento, pero no puedo». Algo peligroso brilló en sus ojos entonces. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «¿Sabes? A veces me pregunto si alguna vez consideras a alguien más que a ti misma. Después de todo lo que mi familia ha hecho por ti, al traerte a nuestro mundo, a nuestro círculo social, ¿y no puedes hacer un simple gesto de gratitud? Esto no se trata de gratitud, Roberto. Se trata de mi pasado, de mi familia». Se rió, pero fue una risa fría y aguda. «¿Tu familia? ¿Una abuela que vivía en un apartamento destartalado en Villa Crespo? ¿Qué clase de legado es ese comparado con lo que los Altamirano te han dado?». Sus palabras me hirieron profundamente, exponiendo la verdad tácita de nuestro matrimonio, que él se veía a sí mismo como mi salvador, elevándome de mi origen de clase media a la élite de Buenos Aires, que mi pasado era algo de lo que avergonzarse, algo que borrar. «No le daré el collar», dije en voz baja pero con firmeza. El rostro de Roberto se transformó entonces, sonrojándose con una rabia que solo había vislumbrado un puñado de veces antes. Caminó por nuestro dormitorio como un animal enjaulado,
su voz subiendo con cada palabra. Mujer ingrata y egoísta. ¿Tienes idea de lo que he hecho por ti? ¿Qué puertas he abierto? ¿Qué he pasado por alto? ¿Pasado por alto? Repetí, la confusión mezclándose con un creciente temor. Tu origen, tu falta de conexiones, tu educación en una universidad de segunda, escupió. Vi potencial en ti, Sara, materia prima que podría ser moldeada en una esposa Altamirano, pero últimamente empiezo a pensar que cometí un error. Me quedé helada junto a la puerta del baño, no por confusión, sino por pura incredulidad. En 3 años de matrimonio, la fachada nunca se había caído tan completamente. El hombre encantador y seguro de sí mismo con el que me había casado se estaba revelando por completo, no como mi compañero, sino como mi dueño. El collar se queda conmigo, dije, mi voz apenas un susurro. Se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. De repente, estaba a centímetros de mi cara, su aliento caliente en mi piel. Pagarás caro esta desobediencia, Sara. Eso es una promesa. Luego se fue, cerrando la puerta de nuestro dormitorio con tanta fuerza que la foto de nuestra boda enmarcada en la pared se inclinó. Me dejé caer al suelo, con la mano agarrando el colgante de diamantes en mi garganta, sintiendo la fuerza de mi abuela de alguna manera fluyendo a través de él hacia mi cuerpo tembloroso. En el silencio de nuestra hermosa casa de Recoleta, rodeada de muebles caros y las trampas de la vida que Roberto me había dado, me di cuenta con sorprendente claridad de que estaba aprisionada en una jaula dorada de mi propia creación. Y por primera vez, empecé a preguntarme cómo podría encontrar la llave. La advertencia antes de la tormenta. La mañana siguiente llegó con una quietud sofocante. Roberto había dormido en la habitación de invitados, una primera vez en nuestro matrimonio, y yo me movía por nuestra casa como un fantasma, con miedo de perturbar la frágil paz. Preparé café. Mis manos aún temblaban ligeramente mientras medía el café molido en la costosa máquina italiana que sus padres nos habían dado como regalo de bodas. Cuando Roberto finalmente salió a las 7:30, vestido impecablemente con su traje carbón y corbata bordó, no me reconoció. Sirvió su café en su taza de viaje, añadió una cucharadita precisa de azúcar y lo revolvió exactamente 3 veces, la misma rutina de siempre, excepto por el vacío frío donde debería haber estado su beso matutino. «Llegaré tarde esta noche», dijo finalmente, su voz cortada y formal. «Cena con los Suárez». Los Suárez eran clientes, pero también amigos. Al menos, yo había pensado que eran nuestros amigos. Ahora me di cuenta de que eran sus amigos, sus conexiones. «¿Debería acompañarte?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Me miró entonces, sus ojos azules escalofriantemente vacíos. «No será necesario». Revisó su reloj Rolex, una joya familiar de su abuelo, y añadió, «No me esperes». Después de que se fue, me senté en la isla de nuestra cocina, rodeada de encimeras de mármol y electrodomésticos de lujo que alguna vez me habían hecho sentir que lo había logrado, que pertenecía a este mundo de privilegios. Ahora se sentían como accesorios en una obra de teatro donde había olvidado mis líneas. Estaba lavando mi taza de café cuando mi teléfono vibró con una notificación. Mi tarjeta de crédito había sido rechazada para una renovación de suscripción. Extraño, ya que esa cuenta siempre tenía un saldo saludable de mi trabajo de medio tiempo en la galería de la calle Arroyo. Inicié sesión en la aplicación bancaria para encontrar la cuenta completamente vacía. Una ola fría de comprensión me invadió. Esto no era solo que Roberto estuviera enojado. Esto fue calculado. Revisé nuestras cuentas conjuntas y encontré mi nombre eliminado como usuario autorizado. 3 años de matrimonio, y en 12 horas había sido borrada financieramente. Antes de que el pánico pudiera apoderarse por completo, mi teléfono sonó. Era Laura, la hermana menor de Roberto, llamando desde su apartamento en Palermo. Nos habíamos vuelto cercanas a lo largo de los años, o eso había creído. «Sara», dijo, su voz antinaturalmente rígida, «quería avisarte que no podré ir a almorzar la próxima semana». «Oh», respondí confundida. «No teníamos planes, ¿verdad?» Una pausa. Solo pensé, bueno, no importa. Estaré ocupada en el futuro previsible. Trabajo de tesis, ya sabes cómo es. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando mi teléfono, uniendo las piezas.
Roberto ya había comenzado su campaña. No solo aislamiento financiero, sino también social. ¿Cuántas otras llamadas había hecho esa mañana? ¿Cuántas otras puertas estaban ahora cerradas para mí? Alrededor del mediodía, decidí caminar hasta la galería donde trabajaba. Martín, el dueño, se había convertido en una especie de mentor para mí, alentando mi interés en el arte más allá del trabajo administrativo que hacía para él. La familiar campanilla tintineó cuando abrí la puerta, pero el rostro generalmente cálido de Martín estaba cauteloso cuando me vio. «Sara», dijo, mirando detrás de mí como si esperara a alguien más. «No te esperaba hoy. Lo sé. Solo pensé en pasar para ver la colección Fernández». Martín jugueteó con los papeles en el mostrador. «Sobre eso, ¿y tu puesto aquí?» Recibí una llamada de Roberto esta mañana. Mi estómago se encogió. «¿Qué clase de llamada?» «Mencionó que estabas lidiando con algunos problemas personales. Dijo que necesitabas tiempo libre del trabajo». Martín no me miraba a los ojos. «Es un cliente importante, Sara. Los Altamirano han comprado piezas de esta galería durante generaciones. Martín, no necesito tiempo libre. Lo que sea que te haya dicho Roberto». «También mencionó el préstamo de la galería», interrumpió Martín, su voz baja. «Dijo que podría haber problemas con los términos si las cosas se volvían complicadas». Sentí que la sangre se me escurría del rostro. La galería había estado en problemas el año pasado, y Roberto había gestionado un préstamo privado a través de su firma. No sabía que se había aferrado a esa influencia. «Entiendo», logré decir. Martín finalmente me miró, con un arrepentimiento genuino en sus ojos. «Lo siento, Sara. Me gustaría ayudar, pero no puedo arriesgar la galería». Asentí con la cabeza aturdida y me fui sin decir una palabra más. De pie en la calle Arroyo, rodeada del ajetreo primaveral de compradores y turistas, nunca me había sentido tan sola. Roberto no solo estaba enojado, estaba cortando sistemáticamente todos mis lazos, deshaciendo mi vida con aterradora precisión. Caminé sin rumbo durante horas, finalmente encontrándome en los bosques de Palermo. Me senté en un banco cerca de los botes de remo, observando a familias y parejas disfrutar de la soleada tarde. En los 3 años desde que me casé con Roberto, gradualmente había perdido el contacto con mis viejos amigos, mi viejo yo. Había estado tan hipnotizada por su mundo, tan ansiosa por pertenecer, que no había notado lo dependiente que me había vuelto. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de grupo de Ana, mi compañera de universidad, desinvitándome a su baby shower el próximo fin de semana. La redacción era incómoda, apologética pero firme. Otro dominó cayendo. Cuando regresé a Recoleta, las sombras eran largas en las calles adoquinadas. Nuestra casa se alzaba ante mí. Ya no se sentía como un hogar, sino como un hermoso museo donde ya no era bienvenida. Subí los escalones lentamente, preparándome para lo que vendría después. Adentro, la casa estaba oscura y silenciosa. Encendí las luces mientras me movía por las habitaciones, tratando de disipar la creciente sensación de pavor. En la sala, noté algo extraño. La antigua mesa auxiliar donde exhibíamos fotos familiares estaba vacía. Todas las fotos mías, de nosotros juntos, habían desaparecido. Solo quedaban los retratos de la familia Altamirano. Mis manos temblaron mientras subía las escaleras a nuestro dormitorio. La puerta del armario estaba abierta, y la mitad del contenido había desaparecido, la mitad de Roberto. Una nota yacía sobre la cama, su letra precisa y controlada. «Me quedo en el Hotel Alvear hasta que reconsideres tu posición. Me he tomado la libertad de hacer ciertos arreglos financieros que deberían ayudarte a aclarar tus prioridades. Madre siempre ha admirado tu collar, y francamente, es un pequeño precio a pagar por la vida que has disfrutado. Llámame cuando estés lista para ser razonable». Me dejé caer al borde de la cama, apretando el papel tan fuerte que se arrugó en mi puño. Esto no era un berrinche, era una guerra. Sistemática, calculada y cruelmente efectiva. En menos de 24 horas, él había comenzado a desmantelar mi vida con precisión quirúrgica. Por primera vez, vi a Roberto. Realmente lo vi, no como el hombre encantador que me había conquistado, sino como alguien capaz de una crueldad impresionante. La realización debería haberme destrozado, pero en cambio, algo se endureció dentro de mi pecho. Una semilla de determinación echó raíces donde el miedo había estado creciendo. Me acerqué al espejo adornado sobre mi tocador
y me abroché el collar de mi abuela alrededor de mi garganta. El diamante atrapó la luz moribunda de la ventana, proyectando arcoíris dispersos por la pared. En su brillo, no solo vi mi pasado, sino posiblemente mi futuro, si era lo suficientemente valiente como para reclamarlo. Me sentía como una invitada en lo que había sido mi hogar durante 3 años. Cada objeto, cada pared parecía susurrar que no pertenecía, que estaba rodeada de cosas que él poseía, en una vida que él había construido para parecer perfecta desde afuera. Pero nadie podía ver los moretones dejados por su silencio, ni las fracturas emocionales que tan cuidadosamente ocultaba en público. Supe entonces que tenía una opción: desaparecer antes de ser completamente borrada. El plan de escape silencioso. Dormí inquietamente esa noche, si es que se le podía llamar dormir. Cada crujido de la vieja casa me sobresaltaba. Mi corazón latía con el miedo de que Roberto hubiera regresado. Al amanecer, había tomado mi decisión. No le daría, no podía darle, la satisfacción de mi rendición. Si quería la guerra, desaparecería por completo del campo de batalla. Con manos temblorosas, hice café y me senté en la isla de la cocina, haciendo un inventario mental de lo que necesitaba hacer. El Roberto que ahora reconocía no se detendría en el aislamiento financiero y social. Pronto, escalaría, encontrando nuevas formas de castigarme hasta que me quebrara. Tenía quizás días, tal vez solo horas, antes de que sus tácticas se volvieran aún más destructivas. Mi primera llamada fue a Emma, una amiga de la universidad con la que no había hablado en casi 2 años. A ella nunca le había gustado Roberto, llamándolo demasiado pulcro, después de conocerlo en nuestra fiesta de compromiso. Entonces había desestimado sus preocupaciones como celos. Ahora esperaba desesperadamente que respondiera a pesar de la hora temprana. ¿Sara? Su voz estaba adormilada pero al instante alerta. ¿Estás bien? La simple pregunta casi me destrozó. No, susurré. No lo estoy. Y necesito ayuda. Para su eterno crédito, Emma no hizo preguntas más allá de lo que yo estaba dispuesta a compartir. Cuando le dije que necesitaba dejar a Roberto y que quizás necesitaba un lugar donde quedarme temporalmente, no dudó. Mi habitación de invitados es tuya por el tiempo que la necesites. Estoy en La Plata ahora. Él no pensaría en buscarte aquí. El alivio me invadió. La primera pieza de mi plan de escape encajó. Gracias, logré decir. Te enviaré un mensaje de texto cuando esté en camino. Podría tardar 1 día o 2. Necesito arreglar algunas cosas primero. Ten cuidado, Sara, y borra esta llamada de tu historial. Después de colgar, hice exactamente eso. Luego saqué un bloc de notas para hacer una lista. No podía arriesgarme a dejar un rastro digital. Mis manos estaban más firmes ahora, mi mente más clara con propósito. Primero, necesitaba dinero. Roberto había vaciado mi cuenta personal y me había eliminado de nuestras cuentas conjuntas, pero no sabía nada de la caja de seguridad. Cuando mi abuela murió hace 5 años, me había dejado no solo el collar sino una pequeña herencia. $15,000 que nunca le había mencionado a Roberto. Él siempre había sido despectivo con mis humildes orígenes, como los llamaba, y yo había mantenido esta última conexión con ella en privado. Ahora, ese secreto compraría mi libertad. Me vestí cuidadosamente con un sobrio vestido azul marino y aros de perlas, la esposa Altamirano apropiada saliendo para sus diligencias matutinas. El collar de diamantes permaneció oculto bajo mi ropa, su peso contra mi piel un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. En el Banco Santander, me acerqué al cajero con una sonrisa practicada. Me gustaría acceder a mi caja de seguridad, por favor. Presenté mi identificación y mis llaves, y me llevaron a la sala privada donde pude examinar el contenido. Dentro de la caja metálica yacía el sobre con efectivo, algunas de las cartas de mi abuela y una escritura de su pequeña propiedad en las sierras cordobesas, un terreno de media hectárea con una cabaña en ruinas de la que Roberto se había burlado cuando la heredé. Sin valor, la había llamado. Ahora representaba una posibilidad. Tomé todo, guardando el sobre en mi bolso. Al salir del banco, miré por encima del hombro, medio esperando ver a Roberto o a uno de sus amigos observándome. Pero la calle estaba llena solo de extraños siguiendo su día, ajenos a la tranquila revolución que ocurría en medio de ellos. Mi siguiente parada fue una pequeña cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad.
donde abrí una nueva cuenta solo con mi nombre legal, Sara Núñez, no Sara Altamirano. Deposité la mayor parte del efectivo, quedándome solo con $1,000 para gastos inmediatos. La cuenta venía con una tarjeta de débito que podía usar sin dejar un rastro obvio, una pieza más de mi plan asegurada. De vuelta en la casa, comencé el cuidadoso proceso de seleccionar qué llevarme. Mi lado práctico sabía que debía empacar ligero, solo lo esencial que no se extrañaría de inmediato, pero cada artículo que consideraba llevaba un peso emocional. Los álbumes de fotos de antes de mi matrimonio, el gastado ejemplar de Cumbres borrascosas, que había sido de mi madre, la pequeña acuarela que había pintado durante nuestra luna de miel en Bariloche, antes de entender qué clase de hombre había casado. Al final, me decidí por una sola maleta de ropa, artículos de tocador, documentos importantes y solo algunos objetos sentimentales. Todo lo demás, los vestidos de diseñador, las joyas caras que Roberto me había regalado, la vida en la que había intentado encajar, se quedaría atrás. Que se quede con las trampas de la mujer que creyó haber comprado. Encontrar mis documentos esenciales resultó más difícil de lo esperado. Roberto siempre había insistido en administrar nuestros papeles, guardándolos en su oficina en casa. Busqué cuidadosamente en su meticuloso sistema de archivo, localizando mi partida de nacimiento, pasaporte, documento de identidad y registros médicos. La escritura de la propiedad de mi abuela ya estaba a salvo en mi cartera. Hice copias de nuestra licencia de matrimonio y declaraciones de impuestos. Luego devolví los originales exactamente como los había encontrado. Cada noche, mientras Roberto presumiblemente dormía en su habitación de hotel, perfeccionaba mi plan. Eliminé mis cuentas de redes sociales en lugar de simplemente cerrar sesión. Roberto conocía mis contraseñas y no podía arriesgarme a que rastreara mis movimientos. Compré un teléfono prepago en una tienda de conveniencia a kilómetros de nuestro barrio, programando solo el número de Emma en él. Investigué los horarios de autobuses a La Plata y los memoricé. 3 días después de nuestra pelea, Roberto llamó. Dejé que fuera al buzón de voz, mi corazón latiendo mientras escuchaba su mensaje. Sara, este silencio infantil no está ayudando a tu situación. Madre preguntó por ti en la cena anoche. Le dije que no te sentías bien, pero su cena de cumpleaños es la próxima semana, y te esperará allí, con un regalo apropiado. Llámame para que podamos discutir tu regreso a casa. Su voz era controlada, razonable, la voz que me había encantado en una inauguración de galería hace 4 años. Pero ahora escuchaba el acero bajo la seda, la expectativa de cumplimiento. Borré el mensaje sin devolver la llamada. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Laura, su hermana. Lo que sea que te haya dicho de mí, no lo dije yo. Pero no puedo involucrarme, Sara. Lo siento. Otra pequeña traición que de alguna manera dolió más que la calculada crueldad de Roberto. No respondí. 6 días después de que Roberto se fuera, regresó a la casa sin avisar. Yo estaba en la cocina cuando escuché su llave en la cerradura, y por un momento, el pánico me paralizó. Nos miramos fijamente a través de la isla de mármol. Yo en jeans y un suéter sencillo. Él, impecable en su traje de negocios. Esto ha durado lo suficiente, dijo, dejando su maletín como si regresara de un día normal de trabajo. La cena de cumpleaños de madre es mañana por la noche. Estarán los Andrade y los Suárez. Les he dicho a todos que estuviste enferma, lo que explica tus recientes ausencias. No dije nada, observándolo moverse por la cocina, con la despreocupada posesión de un hombre que nunca había cuestionado su derecho a todo lo que deseaba. He traído ofrendas de paz, continuó, sacando una caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió para revelar un par de aros de zafiro, para que combinen con tus ojos. Úsalos mañana por la noche cuando le des el collar a madre, y podremos dejar atrás este desafortunado episodio. La audacia, la certeza absoluta de que podía ser comprada de nuevo con baratijas, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Una risa se me escapó, sorprendiéndonos a ambos. La expresión de Roberto se oscureció. ¿Algo gracioso, Sara? Tú, dije simplemente. ¿Realmente crees que esto es solo un berrinche, no? Que cederé si presionas los botones correctos. Cerró la caja de terciopelo de golpe. Creo que estás siendo irrazonable con una joya que significa mucho más para mi madre de lo que podría significar para ti. No se trata del collar. Nunca lo fue. Entonces,
¿De qué se trata? Su voz tenía ese tono peligroso de nuevo, el que había escuchado la noche de nuestra pelea. Elegí mis palabras con cuidado. Se trata del hecho de que me ves como algo que compraste, no como alguien con quien te asociaste. Su risa fue fría. No seas dramática. Te he dado todo, excepto respeto. La expresión de Roberto cambió entonces, de irritación a algo más calculado. Se aflojó la corbata y se dirigió al carrito de bar en la esquina, sirviéndose 2 dedos del costoso whisky escocés que prefería. Creo que necesitas tiempo para reconsiderar tu posición. Me quedaré en el alvear otra noche. Cuando regrese mañana, espero que estés lista para la cena y para hacer las paces con mi madre. Bebió el whisky de un trago. Dejó el vaso de cristal y me miró con ojos que no reflejaban nada. No confundas mi paciencia con debilidad, Sara. Hay consecuencias al desafiarme que ni siquiera has empezado a imaginar. Después de que se fue, me quedé helada en la cocina, escuchando el silencio de la casa. Su regreso había sido un movimiento estratégico, un recordatorio de su poder, una última oportunidad para que yo me alineara. En cambio, había cristalizado mi determinación. Mañana por la noche, mientras Roberto me esperaba para la cena de cumpleaños de su madre, yo estaría en un autobús a La Plata, dejando atrás todo excepto mi libertad. Esa noche, mientras ultimaba los detalles de mi partida, me di cuenta de que no sentía tristeza, solo una extraña sensación de ligereza. La mujer que había entrado en este matrimonio hacía 3 años ya no existía. En su lugar, había una persona más fuerte, alguien que finalmente entendía que la libertad valía cualquier precio. La nota en la puerta. El amanecer llegó con un suave resplandor rosado sobre los tejados de Buenos Aires. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche revisando mi plan una última vez. Hoy, Margarita Altamirano celebraría su 65º cumpleaños rodeada de la élite de Buenos Aires. Su ingrata nuera estaría conspicuamente ausente. Me duché y me vestí con cuidado deliberado, eligiendo ropa cómoda para viajar. Jeans oscuros, una blusa sencilla y una chaqueta ligera con bolsillos profundos. Nada llamativo, nada memorable. Me trencé el cabello y apliqué un mínimo de maquillaje, comenzando ya la transformación de Sara Altamirano, esposa de la sociedad, a Sara Núñez, mujer independiente. El collar de diamantes yacía en el mostrador del baño, capturando la luz de la mañana. Me lo abroché al cuello, metiéndolo debajo de mi blusa donde descansaba contra mi piel como un talismán. Todo lo demás lo había empacado la noche anterior. Una maleta mediana con solo lo esencial. 3 años de matrimonio reducidos a una sola pieza de equipaje. Hice un último recorrido por la casa, buscando algo olvidado. En la cocina, coloqué mi juego de llaves de la casa en la isla de mármol. Mis anillos de boda y compromiso le siguieron. El diamante de 3 quilates y el anillo de platino que alguna vez habían parecido símbolos de amor, ahora se revelaban como etiquetas de precio que Roberto me había puesto. El reloj de pie en el pasillo dio las 8. Roberto estaría en su oficina ahora, esperando que pasara el día preparándome para la cena de esta noche. Para cuando se diera cuenta de que me había ido, yo estaría en La Plata, comenzando mi desaparición. Me senté en el escritorio de Roberto en su oficina en casa, la única habitación de la casa que siempre había sido explícitamente su territorio. Los pesados muebles de caoba y las sillas de cuero apestaban a dinero viejo y privilegio. Saqué una hoja de su papel con monograma y destapé su pluma Montblanc, un regalo de graduación de su padre. ¿Qué dices en una carta de despedida a un hombre que te veía como una propiedad? Había redactado y descartado una docena de versiones en mi mente durante la última semana. Algunas eran enojadas, llenas de acusaciones, otras detallaban sus manipulaciones y crueldad, pero al final me di cuenta de que explicarme a Roberto sería darle poder una última vez. Escribí simplemente: la libertad no pide permiso. Me lo enseñaste cuando exigiste mi silencio. He recuperado lo que es mío, incluyéndome a mí misma. Sin firma, sin despedida llorosa, solo la verdad, escrita con mi mano firme en su costoso papel. La doblé una vez y la llevé a la puerta principal, donde la pegué a la altura de los ojos. El último acto en una casa que nunca había sido verdaderamente mi hogar. Con mi maleta en la mano, eché un último vistazo. Los muebles antiguos que Margarita había ayudado a seleccionar.
los óleos de los antepasados Altamirano mirándome con ojos desaprobadores, la perfección de buen gusto y sin alma que me había sofocado lentamente. No sentí nada más que alivio al salir y cerrar la puerta detrás de mí. El aire de la mañana traía el aroma de los cerezos en flor y la posibilidad. Caminé 2 cuadras antes de pedir un taxi, dándole al conductor una dirección a 3 calles de la terminal de Retiro. Mejor ser cautelosa, incluso ahora. Durante el viaje, apagué mi iPhone y quité la tarjeta SIM, rompiéndola por la mitad y tirando las piezas en diferentes botes de basura en la estación. La terminal de Retiro zumbaba con la energía de viajeros que iban y venían. Vidas en transición. Compré mi boleto con efectivo y esperé el autobús a La Plata, sentada en un rincón con la espalda contra la pared, escaneando rostros por costumbre. No esperaba que Roberto me estuviera buscando todavía, pero la precaución se había convertido en una segunda naturaleza. El autobús partió a las 9:45, justo a tiempo. Mientras nos alejábamos de la terminal, dejando atrás el horizonte de Buenos Aires, un peso se levantó de mi pecho. No me había dado cuenta de lo sofocante que se había vuelto mi vida, hasta que finalmente pude respirar de nuevo. La mujer a mi lado estaba leyendo una novela de suspense, completamente ajena a que estaba sentada junto a alguien en medio de su propia historia de escape. 2 horas después, bajé del autobús en La Plata. La estación era más pequeña que la de Buenos Aires, menos imponente de alguna manera. Emma esperaba junto a su Honda Civic azul, su rostro familiar rompiendo en una sonrisa de alivio cuando me vio. Habíamos sido compañeras de habitación en la Universidad Nacional de Córdoba, antes de que conociera a Roberto en aquella fatídica inauguración de galería, antes de que me sedujera la promesa de pertenecer a un mundo tan diferente de mi modesta crianza. «Lo lograste», dijo, abrazándome fuerte. Se apartó para examinar mi rostro. «¿Estás bien?» «Lo estaré», respondí, y lo decía en serio. El apartamento de Emma estaba en el barrio de La Loma en La Plata, cerca de la Universidad Nacional de La Plata, donde enseñaba literatura inglesa. Era pequeño pero luminoso, lleno de libros y muebles desparejos que de alguna manera combinaban a la perfección. La habitación de invitados que había preparado para mí tenía un escritorio junto a la ventana que daba a un pequeño patio ajardinado. «No es exactamente Recoleta», dijo, dejando mi maleta en el suelo. «Es perfecto», respondí. También lo decía en serio. Pasamos la tarde poniéndonos al día con tazas de té, navegando cuidadosamente alrededor del tema de Roberto. Emma no insistió en detalles que yo no estaba lista para compartir. En cambio, habló de sus clases, de su reciente ruptura con un profesor de filosofía, del gato callejero al que había estado alimentando en su balcón. Vida normal, vida real. Alrededor de las 6, justo cuando la cena de cumpleaños de Margarita estaría comenzando, mi teléfono prepago vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Está aquí buscándote. Furioso. Le dijo a todo el mundo que estás teniendo una crisis nerviosa. Ten cuidado». Sin firma, pero solo podía ser Laura. A pesar de todo, había encontrado una manera de advertirme. Le mostré el mensaje a Emma. «¿Crees que vendrá a buscarte aquí?», preguntó, la preocupación arrugando su frente. «Eventualmente tal vez. Pero él no sabe de ti. No hemos hablado en años, y nunca te lo mencioné». El cálculo en esa realización me entristeció. Qué cuidadosamente había editado mi pasado para complacer a un hombre que me veía como una adquisición. Esa noche, permanecí despierta en la habitación de invitados de Emma, escuchando los sonidos desconocidos de su edificio de apartamentos, un bebé llorando en algún piso de arriba, estudiantes regresando tarde de una fiesta, riendo en la calle de abajo, una sirena ocasional en la distancia. Pensé en Roberto descubriendo mi ausencia, encontrando la nota. Sufría rabia dando paso a la incredulidad de que yo, la tranquila y complaciente Sara, lo hubiera desafiado tan completamente. Lo imaginé en la cena de cumpleaños de su madre, dando excusas por mi ausencia mientras revisaba su teléfono en busca de mensajes. La creciente comprensión a medida que pasaban las horas de que no volvería. Por un momento, el miedo me atenazó. Roberto tenía recursos que yo no podía igualar: dinero, conexiones, influencia. Si estaba decidido a encontrarme, ¿podría realmente desaparecer? El collar de diamantes me pareció de repente pesado alrededor de mi garganta, la única conexión tangible tanto con mi pasado como con la vida de la que acababa de huir.
Pero a medida que se acercaba la medianoche, el miedo dio paso a una extraña y feroz alegría. Lo que viniera después sería mi elección, mi vida. Por primera vez en años, pude ver posibilidades extenderse ante mí como un camino abierto. Podría volver a la universidad, terminar la licenciatura en Historia del Arte que había abandonado cuando me casé con Roberto. Podría vender la propiedad de mi abuela o reconstruir la cabaña allí. Podría convertirme en quien quisiera. Tomé mi teléfono prepago y redacté un mensaje de texto para Laura. Gracias, estoy a salvo. Que te vaya bien. Luego borré su número. El camino por delante era incierto, y Roberto no se rendiría fácilmente. Pero había dado el primer y crucial paso. Me había ido. Dejé las llaves sobre la mesa. Apagué el teléfono que él podía rastrear. Escribí las palabras que no podían malinterpretarse. En esa pequeña habitación de La Plata, mientras el primer día de mi libertad llegaba a su fin, finalmente entendí lo que mi abuela había querido decir cuando me dio su collar. Recuerda quién eres, había dicho. No una Altamirano, no una adquisición, sino la nieta de Elena Núñez, una mujer que había criado a un hijo sola después de enviudar a los 30, que había trabajado 2 trabajos para poner comida en la mesa, que me había enseñado que el verdadero valor venía de adentro. Me quedé dormida con la mano apretando el colgante de diamantes, soñando no con el pasado del que había escapado, sino con el futuro que construiría, un día, una elección, un acto de coraje a la vez, su pálido regreso. Mientras yo comenzaba mi nueva vida en La Plata, podía imaginar la noche de Roberto desarrollándose con dolorosa precisión. Habría llegado a la mansión de sus padres en Barrio Parque, exactamente a las 7, puntual como siempre. La entrada circular estaría llena de autos de lujo. El Jaguar de los Suárez, el Mercedes de los Andrade, el Bentley más nuevo de su padre. Dentro, el champán fluiría libremente. La conversación una danza cuidadosamente orquestada de conexiones de negocios y palancas sociales. Revisaría su reloj repetidamente a medida que se acercaban las 8, sus excusas por mi ausencia haciéndose más endebles. Sara se está retrasando. Las mujeres, ya sabes cómo son con sus preparativos. Luego, con risa forzada, quizás tenga que enviar una partida de búsqueda. Para las 9, los susurros comenzarían. La expresión fruncida de Margarita, comunicando su disgusto más elocuentemente que las palabras. En algún momento, probablemente alrededor de las 10, se excusaría para hacer una llamada. Mi teléfono sonaría en una casa vacía en Recoleta. Ahí es cuando la primera semilla de duda se plantaría. Roberto mantendría la compostura durante el resto de la noche, por supuesto. Los Altamirano nunca mostraban angustia en público. Imagino que se fue de la casa de sus padres poco después de las 11, conduciendo la ruta familiar hacia nuestra casa con creciente enojo. Me culparía primero, por avergonzarlo, por arruinar el cumpleaños de su madre, por crear drama egoístamente. Aún no se le ocurriría que realmente me había ido. Emma y yo especulamos sobre todo esto durante el desayuno a la mañana siguiente en su soleado rincón de la cocina. Ella preparaba panqueques mientras yo hacía café, la mundana domesticidad de todo esto casi impactante después de la tensión de la semana pasada. ¿Crees que llamó a la policía?, preguntó, deslizándome un plato. Negué con la cabeza. Roberto nunca involucraría a las autoridades si pudiera evitarlo. Los Altamirano manejan sus problemas en privado. Di un sorbo a mi café. Además, soy una adulta que eligió irse. No me llevé nada que no fuera legalmente mío. No hay ningún delito que denunciar. Alrededor del mediodía, mi teléfono prepago volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de Laura. Está diciendo a todo el mundo que estás teniendo una crisis de salud mental. Llamó al doctor Gómez. Prepárate. El doctor Gómez era el psiquiatra que me había tratado por lo que Roberto llamaba ansiedad de adaptación durante nuestro primer año de matrimonio. En realidad, yo había estado luchando con las asfixiantes expectativas de encajar en el mundo altamirano. El doctor, un compañero de golf del padre de Roberto, me había recetado medicamentos ansiolíticos y me había aconsejado aprovechar tu nuevo rol. Estás sentando las bases, le dije a Emma, mostrándole el mensaje. Si estoy inestable, entonces cualquier cosa que diga sobre él se vuelve sospechosa. Ella frunció el ceño. Eso va más allá de la manipulación. Eso es realmente aterrador, Sara.
Más tarde esa tarde, usé la computadora portátil de Emma para revisar la cuenta de correo electrónico conjunta que Roberto y yo habíamos compartido para asuntos domésticos. Había 3 mensajes de él, escalando en tono. 10:23 p.m. ¿Dónde estás? Llámame de inmediato. 1:17 a.m. Este comportamiento infantil es inaceptable. Vuelvo a casa ahora. Lo discutiremos cuando llegue. 3:44 a.m. Sara, esto ha ido demasiado lejos. Si no te comunicas conmigo por la mañana, me veré obligado a tomar medidas que preferiría evitar. Cerré el navegador sin responder. Las medidas de Roberto eran predecibles. Usaría su dinero y sus conexiones para intentar obligarme a volver al papel que había abandonado. Pero conocer su manual de jugadas me daba una ventaja. Podía mantenerme un paso por delante. Emma tenía una reunión de profesores esa noche, así que estaba sola en su apartamento cuando el teléfono fijo sonó alrededor de las 6. Dejé que fuera al buzón de voz, mi corazón acelerándose cuando la voz de Roberto llenó la habitación. Emma González. ¿No? Soy Roberto Altamirano. Creo que usted puede tener información sobre el paradero de mi esposa. Esta es una emergencia familiar, y agradecería su pronta respuesta. Dejó su número, su tono perfectamente equilibrado entre preocupación y autoridad. Borré el mensaje y llamé a Emma de inmediato. «¿Te encontró?», dije cuando respondió. «No sé cómo. Quizás tu vieja agenda o las redes sociales antes de que las borraras». Hizo una pausa. «¿Qué quieres hacer?». «Necesito moverme más rápido de lo que había planeado», dije, mi mente ya calculando opciones. «Seguirá llamando. Incluso podría aparecer allí. Puedes quedarte con mi hermana en Rosario», ofreció Emma. Él no sabe de ella, pero incluso mientras hablaba, supe que necesitaba ir más lejos. Roberto esperaría que dependiera de viejas conexiones, de personas de mi pasado. En realidad, creo que debería irme al oeste, a la propiedad de mi abuela. El terreno de media hectárea en las sierras había sido un refugio de fin de semana para mi abuela, un lugar al que iba a pintar y encontrar paz lejos de la vida de la ciudad. La cabaña era básica, sin calefacción central, solo una estufa de leña, agua corriente pero sin calentador de agua. Roberto la había desestimado como rústica, en el sentido más despectivo. Pero era mía, y él probablemente se había olvidado por completo de ella. A la mañana siguiente, retiré la mitad del dinero de mi nueva cuenta, sin dejar rastro electrónico para la siguiente fase de mi viaje. Emma me llevó a la estación de autobuses, y nos abrazamos despidiéndonos con promesas de mantenernos en contacto a través de mi teléfono prepago. 3 horas después, llegué al pequeño pueblo de la Cumbre, donde usé efectivo para comprar provisiones, comestibles básicos, agua embotellada, una linterna, fósforos y mantas cálidas. El dueño de la ferretería local, un hombre curtido llamado Juan, levantó una ceja ante mis compras. ¿Acampando en algún lugar? Algo así, respondí con una sonrisa. ¿Conoce a alguien que pueda llevarme a la calle del Molino Viejo? Estoy visitando una propiedad familiar allí, pero no tengo auto. Juan se rascó la barba. Mi sobrino Pedro hace changas con su camioneta. Podría llevarte por unos 30 pesos. 1 hora después, Pedro, un joven callado de unos 20 años con ojos amables, me llevaba por caminos rurales sinuosos hacia la cabaña de mi abuela. No hizo preguntas sobre por qué una mujer sola se dirigía a una propiedad aislada con solo una maleta y algunas provisiones. Ha estado vacía un tiempo, comentó mientras girábamos por el camino de tierra casi oculto por arbustos crecidos. La cabaña se alzaba en un pequeño claro, sus tablas desgastadas grises contra el vibrante verde primaveral del bosque circundante. ¿Quiere que la revise primero? ¿Para asegurarme de que no haya bichos instalados?, preguntó. Me conmovió su preocupación. Eso sería genial, gracias. La cabaña estaba polvorienta pero intacta. Pedro me ayudó a entrar mis provisiones. Comprobó que la estufa de leña funcionaba y se aseguró de que la bomba del pozo estuviera trabajando antes de irse. El pueblo está a unos 7 kilómetros por ese camino, dijo, señalando. Si necesita algo, la tienda tiene teléfono fijo. La mayoría de la gente por aquí no husmea, pero ayuda si se le pide. Mientras su camioneta desaparecía por el camino, dejándome verdaderamente sola por primera vez, sentí una mezcla complicada de emociones. Alivio por haber escapado del alcance inmediato de Roberto. Ansiedad por sobrevivir en un lugar tan remoto.
y una extraña sensación de hogar, como si el espíritu de mi abuela de alguna manera permaneciera en las toscas paredes de la cabaña que ella había amado. Mientras tanto, podía imaginar la creciente desesperación de Roberto en Buenos Aires. A estas alturas, habría llamado a todos en nuestro círculo social. Habría ido a mi antiguo lugar de trabajo en la galería. Quizás incluso habría localizado a algunos de mis conocidos de la universidad. Encontrar a Emma le habría parecido un avance, solo para llevarlo a otro callejón sin salida. El Roberto que conocía estaría incandescente de rabia a estas alturas, su perfecto control altamirano cediendo. No porque me extrañara, sino porque lo había desafiado, escapado de su jaula cuidadosamente construida, recuperado el poder que creía que era suyo por derecho. Esa noche, hice un pequeño fuego en la estufa de leña y observé las sombras bailar en las paredes de la cabaña. El collar de diamantes atrapó la luz del fuego mientras me lo quitaba por primera vez desde que dejé Buenos Aires. Lo sostuve en mi palma, esta pequeña pieza de mi herencia que de alguna manera había catalizado mi liberación. Mi teléfono no tenía señal aquí, un hecho que era a la vez preocupante y liberador. Roberto no podía alcanzarme, pero tampoco yo podía buscar ayuda si la necesitaba. Estaba verdaderamente sola, quizás por primera vez en mi vida adulta. Mientras me acomodaba en la estrecha cama que había sido de mi abuela, envuelta en mantas para protegerme del frío primaveral de la montaña, pensé en lo que Roberto podría estar haciendo en ese mismo momento. Estaría paseando por nuestra casa de Recoleta, con el teléfono en la mano, ladrando órdenes a investigadores privados. Estaría bebiendo su costoso whisky, tramando su próximo movimiento, o estaría sentado en un silencio aturdido, finalmente enfrentando la posibilidad de que la mujer que había tratado de poseer se le hubiera escapado de las manos como humo. Esperaba que fuera lo último. Esperaba que mi ausencia hubiera resquebrajado su certeza, forzándolo a verse a sí mismo claramente por quizás primera vez. La nota que había dejado era breve pero inequívoca, sin dramatismo, sin acusaciones, solo una simple declaración de independencia que no dejaba lugar a malas interpretaciones. En la tranquila oscuridad de la cabaña, me hice una promesa. Sin importar cuánto tiempo llevara, sin importar qué recursos Roberto desplegara para encontrarme, no volvería a una vida de hermosa subyugación. La mujer que había dejado esa nota en la puerta estaba emergiendo de un largo sueño, reclamando su voz, sus elecciones, su propio ser. Afuera, un búho ululó en la noche, su lamento a la vez triste y feroz. Me quedé dormida con ese sonido en mis oídos, sin miedo a lo que traería el mañana. Comienza un nuevo capítulo. La primavera se fundió en verano en las sierras. Marcaba los días que pasaban en un diario que había comprado en el almacén de la Cumbre, donde me aventuraba una vez a la semana en busca de provisiones. La cabaña de mi abuela, que al principio se había sentido tan ajena, se convirtió en un santuario. Reparó los escalones hundidos del porche, parchó el techo con goteras y planté un pequeño huerto junto a la soleada pared sur. Cada mejora se sentía como recuperar otra parte de mí misma. Los lugareños gradualmente aceptaron mi presencia con el respeto tranquilo típico de los pequeños pueblos serranos. Para ellos, yo era simplemente Sara Núñez, una escritora trabajando en un libro, la historia de portada que había inventado cuando inevitablemente surgían preguntas. Nadie necesitaba saber sobre Buenos Aires, sobre Roberto, sobre la mujer que había sido. Aquí, podía reinventarme un paso cuidadoso a la vez. 6 semanas después de mi escape, revisé mi teléfono prepago y encontré un mensaje de voz de Emma. «Sara, vino a mi oficina hoy», dijo, su voz tensa. «Roberto, tenía una foto tuya. Ha contratado a alguien, un investigador privado, creo. No le dije nada, pero... ten cuidado. Llámame cuando puedas». No llamé. Era más seguro para Emma si nuestro contacto seguía siendo mínimo. En cambio, caminé hasta el borde de mi propiedad, donde un pequeño arroyo creaba un límite natural, y consideré mis opciones. Que Roberto encontrara a Emma no era sorprendente, pero confirmaba mis sospechas de que no se había rendido. La pregunta era hasta dónde llegaría para encontrarme. Esa noche, tomé una decisión. Si permanecía escondida, constantemente mirando por encima del hombro, Roberto seguiría controlando mi vida desde lejos. La verdadera libertad significaba construir algo nuevo, no solo huir de lo viejo.
Necesitaba establecer una independencia legal que ni siquiera su dinero y sus conexiones pudieran anular. Al día siguiente, caminé hasta el pueblo y usé la computadora de la biblioteca para investigar abogados de divorcio en las sierras de Córdoba. Encontré un pequeño estudio en Villa Carlos Paz especializado en divorcios complejos, particularmente aquellos que involucraban disparidad financiera y problemas de control. Su sitio web prometía discreción y experiencia en casos de alto conflicto. Envié un correo electrónico solicitando una cita. 3 días después, me senté frente a la doctora, Diana Levinson, una mujer de ojos perspicaces de unos 50 años cuyas paredes de la oficina exhibían títulos de la UBA y la Universidad Nacional de Córdoba. Le conté todo: la manipulación, el control financiero, el aislamiento y finalmente mi escape. Ella escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente. Su esposo tiene recursos, dijo cuando terminé. Probablemente impugnará todo, y por lo que me ha dicho, no responderá bien a perder el control de la narrativa. Lo sé, respondí, pero no puedo vivir escondida para siempre. Diana asintió. Entonces construimos un caso tan sólido que no pueda refutarlo. Documentamos la manipulación financiera. Obtenemos declaraciones de cualquiera que haya presenciado un comportamiento preocupante. Solicitamos una orden de restricción basada en abuso emocional y amenazas implícitas. Y lo hacemos todo a la vez, para que él responda a nuestras acciones en lugar de dictar los términos. Durante el mes siguiente, trabajé con Diana para reunir pruebas. Extractos bancarios que mostraban cuentas vaciadas de la noche a la mañana. Correos electrónicos que contenían amenazas veladas. Una declaración de Emma sobre la visita intimidatoria de Roberto a su oficina. Registros médicos de mis sesiones con el Dr. Gómez, recontextualizados para mostrar cómo Roberto había patologizado mis respuestas normales a sus tácticas de control. El trabajo fue agotador, pero empoderador. Cada documento reunido era otro ladrillo en la pared que estaba construyendo entre mi pasado y mi futuro. Por la noche, todavía me sobresaltaba con sonidos desconocidos, medio esperando ver luces de autos subiendo por mi entrada aislada. Pero cada mañana me despertaba con el canto de los pájaros y el simple placer de tomar mis propias decisiones, por pequeñas que fueran. A mediados de julio, recibí otro mensaje de texto de Laura. Está diciendo a la gente que tuviste una crisis y que estás en alguna institución. Madre está organizando test de simpatía. Pensé que deberías saberlo. No me sorprendió. Pintarme como mentalmente inestable era el movimiento más lógico de Roberto. Desacreditaba cualquier cosa que pudiera decir sobre él mientras lo presentaba como el esposo preocupado. Manipulación clásica, volviendo la opinión pública a su favor mientras sentaba las bases para impugnar mi competencia en cualquier procedimiento legal. Cuando compartí esta novedad con Diana, no se inmutó. Es predecible, lo que lo hace más fácil de contrarrestar. Te haremos evaluar por un psicólogo independiente. Cuando un profesional certifique que estás perfectamente cuerda y tomando decisiones racionales, su narrativa se desmoronará. La evaluación psicológica fue programada para principios de agosto. La doctora Julia Chen, una respetada psicóloga forense, pasó 4 horas entrevistándome en su oficina de La Falda. Sus preguntas fueron exhaustivas pero compasivas, explorando no solo mi estado mental, sino la dinámica de mi matrimonio y mis razones para irme. «Señora Altamirano, ¿o prefiere señorita Núñez?», preguntó al concluir nuestra sesión. «Núñez», dije con firmeza. «Estoy reclamando mi nombre junto con todo lo demás». Ella asintió. «Señorita Núñez, según nuestra conversación, no veo evidencia de trastorno del pensamiento, inestabilidad emocional o capacidad de toma de decisiones deteriorada. Lo que sí veo es una mujer tomando decisiones difíciles pero racionales para protegerse de una relación emocionalmente abusiva. Mi informe reflejará esto». 2 semanas después, Diana solicitó el divorcio en mi nombre, junto con una orden de restricción y una solicitud de divulgación financiera exhaustiva. Los documentos fueron entregados a Roberto en su oficina, un entorno público donde se vería obligado a mantener la compostura. Esa noche, sola en mi cabaña, esperé la inevitable consecuencia. Llegó en forma de 3 mensajes de texto rápidos de Laura. Documentos entregados. Está furioso. Se encerró en su oficina en casa. Escucho cosas romperse. Mamá dice que has destruido la familia.
Papá está llamando a jueces amigos para pedir favores. Cuídate la espalda. Reenvié los mensajes a Diana, quien respondió de inmediato. Esperado. Sus abogados me contactarán mañana. Quédate donde estás. Mantente a salvo. A la mañana siguiente, me senté en mi porche, observando el amanecer sobre los árboles. Una familia de ciervos pastaba pacíficamente al borde del claro, ajenos al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. El collar de diamantes colgaba de mi garganta, capturando la primera luz. No me lo había quitado desde que dejé Buenos Aires, mi talismán, mi conexión con una fuerza mayor que la mía. La respuesta legal de Roberto fue predeciblemente agresiva. Sus abogados, de una de las firmas más prestigiosas de Buenos Aires, presentaron mociones impugnando todo, desde la jurisdicción del divorcio hasta mi competencia mental. Exigieron que regresara a Buenos Aires para las audiencias, sabiendo que allí sería vulnerable. Diana contrarrestó cada movimiento con pericia, insistiendo en un territorio neutral para cualquier reunión necesaria y presentando la evaluación de la doctora Chen para refutar las afirmaciones sobre mi estado mental. La batalla legal sería larga y dolorosa, pero por primera vez no estaba luchando sola. Y a diferencia de Roberto, no tenía nada que perder. A medida que el verano se desvanecía en otoño, me sentía atraída por el pequeño centro comunitario de la cumbre. Buscaban voluntarios para ayudar con su programa de mujeres, específicamente un grupo de apoyo para aquellas que lidiaban con el abuso doméstico. Dudé inicialmente, recelosa de exponerme. Pero algo en el simple volante pegado en el tablón de anuncios del almacén me atrajo. Quizás ayudar a otros a navegar sus propios caminos hacia la libertad podría ayudarme a procesar el mío. La coordinadora del programa, una mujer amable llamada Marcela, no me preguntó por mi pasado, solo por mi compromiso. Comencé ayudando con tareas administrativas, haciendo fotocopias, organizando materiales de recursos, atendiendo teléfonos, pero gradualmente me encontré compartiendo pequeños trozos de mi historia con las mujeres que pasaban por las puertas del centro. No todos los detalles, aún no, pero lo suficiente para conectar, lo suficiente para decir, entiendo, yo también he estado allí. Una noche a fines de septiembre, una joven llegó al centro con un moretón en la mejilla y ojos asustados. No tendría más de 25 años. Mientras ayudaba a Marcela a instalarla en el refugio de emergencia del centro, me apretó la mano y susurró, ¿alguna vez mejora? ¿Alguna vez desaparece el miedo? Pensé en mi viaje durante los últimos meses, de la prisión de mi perfecta vida en Buenos Aires a la libertad duramente ganada de la cabaña de mi abuela, en despertarme cada mañana sabiendo que mis elecciones eran mías, en las batallas legales que aún quedaban por delante, pero también en la tranquila fuerza que había descubierto dentro de mí. Sí, le dije, mi mano firme sobre la suya. Mejora. El miedo no desaparece por completo, cambia de forma, se vuelve más manejable. ¿Pero la libertad? ¿La oportunidad de redescubrirte a ti misma? Eso vale todo. Más tarde esa noche, mientras conducía por el camino familiar de regreso a mi cabaña, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. La mujer que había dejado esa nota en la puerta de Roberto hace 6 meses había estado huyendo, desesperada y asustada. La mujer en la que me estaba convirtiendo corría hacia algo, una vida propia, con un propósito y un significado más allá de la supervivencia. Roberto continuaría su persecución, de eso no tenía ninguna duda. Sus abogados presentarían más mociones. Sus investigadores privados incluso podrían finalmente rastrearme hasta las sierras. El divorcio sería feo, posiblemente público. La familia Altamirano usaría todos sus recursos para mantener su imagen cuidadosamente elaborada, incluso a mi costa. Pero mientras llegaba a mi cabaña, ahora brillando con luz cálida desde las ventanas que había lavado y las lámparas que había elegido, supe con una certeza profunda que nunca volvería. El precio de la paz había sido alto. Seguridad financiera, posición social, la cómoda previsibilidad de mi vida anterior. Pero de pie en la tranquilidad de mi propio espacio, sin rendir cuentas a nadie más que a mí misma, supe que había valido cada peso. Preparé té en la cocina que había pintado de amarillo sol y lo llevé al porche, donde había instalado un simple columpio. El aire nocturno era fresco con la llegada del otoño.
las estrellas increíblemente brillantes sobre el claro. El collar de mi abuela atrapó su luz distante mientras lo tocaba, un hábito ahora, un recordatorio de dónde venía y lo lejos que había viajado. Mañana traería nuevos desafíos, otro expediente legal que revisar con Diana, más mujeres a las que apoyar en el centro, vigilancia continua contra los esfuerzos de Roberto por encontrarme. Pero esta noche, envuelta en la tranquila soledad, me permití sentir algo que no había reconocido del todo hasta ahora: orgullo. No por huir, sino por correr hacia mí misma, por romper las cadenas que me habían atado no solo a Roberto, sino a una vida entera de intentar ser lo que otros querían, por encontrar el coraje para decir basta y decirlo en serio. La mujer con la que Roberto se había casado, la sombra complaciente y complaciente en la que me había convertido, ya no existía. En su lugar, había una persona más fuerte, alguien que entendía que la libertad no se trataba solo de escapar. Se trataba de construir algo nuevo de las cenizas de lo que había sido destruido. Y mientras tomaba mi té bajo las estrellas, rodeada de la vida que estaba creando día a día, finalmente me permití creer que no solo sobreviviría a este capítulo de mi historia, escribiría el resto del libro yo misma.